El día de hoy vamos a dar inicio con la exposición de los resultados obtenidos en la mesa de trabajo de baño de agua a temperatura ambiente. Voy a ceder la palabra a Elizabeth Zaragoza, que es la coordinadora de esta mesa de trabajo. Adelante, por favor, Elizabeth. Muchas gracias, Mireya. Pues muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta presentación de la mesa de trabajo de agua a temperatura ambiente. Mi más sincero y profundo agradecimiento por el apoyo y trabajo realizado en esta mesa de trabajo a Cristian Azucena Salgado Chávez, Marta Patricia Pérez Benumea, Marta Araceli Lares Cárpita, Sergio Manuel Brijandes Castillo, por su entrega, tiempo y dedicación a este trabajo. Gracias. Fraternalmente, Elizabeth Zaragoza Puga. Cedo la palabra a la profesora Cristian Salgado. Muchas gracias, Elizabeth. Alejandro, si nos puedes hacer el favor de presentar. Muchas gracias. Nos vamos a la cuarta diapositiva, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí vemos el baño, la introducción sería el baño con agua a temperatura ambiente. Es una disciplina complementaria que mejora cuantitativa y cualitativamente la práctica y los resultados de todas nuestras disciplinas. Y vemos aquí que no es lo mismo bañarse con el agua del grifo a el agua que corre de los manantiales, de los ríos, ¿verdad? Entonces es una agua pues mucho más beneficiosa, el agua que corre naturalmente. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Aquí vemos en cada una de las partes esta definición, baño de agua a temperatura ambiente. Comenzamos con baño, que es del latín balneum, sala de baños, que es someter el cuerpo al influjo de un agente físico, que en este caso es el agua, que viene del latín aqua, que es un líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro. Su fórmula molecular es H2O. Y la temperatura ambiente, que es una magnitud física que indica la energía interna del medio donde se encuentra. Vemos aquí, pues, que no es lo mismo bañarse con agua caliente que con agua fría. Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia que ocasiona la temperatura en el agua. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, englobamos esta definición y dice, baño de agua a temperatura ambiente es el sometimiento del cuerpo al influjo del agua en su estado de temperatura ambiente para generar limpieza, cambio y estado general de la persona. Aquí vemos, por ejemplo, en el agua no es lo mismo el bañarse, ¿verdad? Con el agua, la boca abierta que la boca cerrada. Vemos aquí que obviamente si nos bañamos con el agua cerrada, nuestro calor interno se conserva y con el agua, la boca abierta, pues tenemos ahí algunas dificultades con que se nos mete el frío, ¿verdad? La siguiente. Muy bien, aquí vemos el ciclo del agua. El agua sufre una serie de transformaciones y desplazamientos, va pasando por los estados líquido, sólido y gaseoso, y obviamente el ciclo se compone de varias etapas. Primero viene lo que es encontramos el agua en los ríos, mares. El agua va pasando por un estado de evaporación hasta llegar a lo que viene siendo las nubes. Ahí pasa por los aires, se condensa y llega a la precipitación, donde es filtrada en la tierra y obviamente por el paso de la filtración, pues llega nuevamente a los ríos. Este proceso es de limpieza y purificación del planeta, o sea, es la forma en la que el ciclo del agua es la forma en la que la tierra, el planeta, pues se limpia, se baña, se purifica a sí mismo. Y este proceso pues nos pasa a nosotros en el baño de agua a la temperatura ambiente. La siguiente, por favor. Muchas gracias.
Vemos aquí la estructura química del agua. El agua contiene propiedades generalmente inusuales, como una elevada polaridad, que viene a ser por la formación de puentes de hidrógeno. Aquí vemos estos puentes de hidrógeno, que realmente no es un enlace como tal, pero esta estructura del puente de hidrógeno es lo que ocasiona que el agua tenga puntos de fusión y puntos de ebullición. Buenas tardes. Si pueden cerrar sus micrófonos, les agradezco. Aquí vemos también que al unir varias moléculas el agua tiene formas hexagonales, y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se cristaliza el agua y vemos estos copos de nieve que vienen siendo como figuras muy hexagonales precisamente, y tiene que ver con esta forma de organización de las moléculas en el agua, ¿verdad? La siguiente, por favor. Continuamos con la estructura química del agua. Vemos aquí que el agua es una molécula anfiprótica. ¿Qué significa esto? Que actúa como ácido o como alcalino según la sustancia que la acompañe. Es decir, bueno, el agua pura a 25 grados tiene un pH de 7.0, un pH neutro, ¿verdad? Pero si calentamos esta agua, el pH desciende. Y al llegar a 100 grados, el pH marca 6.12, o sea, ligeramente ácido. Pero al enfriar el agua, llega a un pH a una temperatura de 0 grados, tiene un pH de 7.47, o sea, ligeramente alcalino. Esto obviamente nos indica que la temperatura afecta directamente al pH del agua, ¿sí? Aquí podemos ver la disociación de las moléculas del agua en iones hidrógeno y iones hidroxilo. Y también, pues vemos que el aumento en la temperatura favorece las reacciones endotérmicas y el deceso, las reacciones exotérmicas. Y sí, pasamos a la siguiente. Y muy bien, los voy a dejar aquí con nuestra compañera, nuestra profesora Elizabeth Zaragoza, con la historia. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, sobre la historia del agua, comenzamos con Pitágoras, el gran sabio griego que pasó de Grecia a Italia, y ahí estableció una orden filosófica iniciática religiosa que ejercía una notable influencia en la medicina de la época y utilizaba con precisión la hidroterapia. Hipócrates es considerado como el padre de la medicina y fundó en Kos, una pequeña isla del Asia Menor, una escuela médica de gran importancia en toda Grecia, en la que se hacía de la hidroterapia un elemento terapéutico de primer orden. Antonio Musa fue famoso médico romano, salvó la vida al emperador Octavio Augusto y curó al inmortal poeta Horacio de una pertinaz dolencia ocular, empleando agua fría con aplicaciones externas y en forma de bebida. En la América precolombina, también encontramos referencias del uso del agua, no solo como en el elemento mágico, sino también curativo mediante el uso del temazcal. La siguiente, por favor. Los incas tenían una inclinación por los baños termales, que son los famosos baños del Inca, cerca del Cajamarca, balneario al norte del Perú, rico en sales minerales. Las indias chipchas que daban a luz dentro de las aguas del río, una técnica que se utiliza como innovadora actualmente. En San Agustín, población de Colombia, transportan de un rústico acueducto aguas calientes y heladas del Nevado de Tolima hasta el lavapatas, pozos unipersonales para el baño. Los indígenas de América conocían la importancia del baño diario. Algunas tribus tenían por costumbre hasta 5 baños al día, pues conocían el beneficio del agua en la salud del hombre, hábito prohibido en la época de la conquista.
En el siglo XVII, el procedimiento hidroterapéutico interesa a algunos médicos de la época, entre ellos Luis Septala, que introduce los chorros fríos en la terapéutica. El médico español Vicente Pérez promueve las virtudes medicinales del agua, conocido como el médico del agua. La siguiente, por favor. Business Prentice fue agricultor y naturópata, originó la medicina alternativa usando hidroterapia, pasó a convertirse en una figura importante de la medicina de la época. Importantes impulsores de la hidroterapia en Europa fueron, entre otros, el profesor Wigner, Universidad de Viena, estableció las bases fisiológicas de la hidroterapia y estudió científicamente sus indicaciones. El carretero Johann Schröck, el abad Sebastián Kneipp, precursor de la hidroterapia y medicina natural. Se encontraron 7 efectos principales del agua: tónico sedativo, el revulsivo, el antiflogístico, el antitérmico, el sudorífico, el antiespasmódico y el éxito reflejo, que dependían principalmente del tipo y de la forma en la que se aplica agua en el cuerpo. La siguiente, por favor. En México, la hidroterapia estaba limitada exclusivamente a uso de agua fría en baños de inmersión antes de 1848. A raíz de la fama que tomó el bañoterapia en Europa y la buena recepción de las obras de Fleury, Ciotete y Clardish, surgió la inquietud por experimentar con diversas modalidades de este sistema. En 1869 se instalaron en el Hospital Militar de San Lucas las primeras regaderas que cumplían con todos los requisitos de los famosos baños de Belleuf. Para 1873, en el mismo nosocomio, se acondicionan los baños según Fleury con regaderas verticales, duchas horizontales, ascendentes y descendentes. También fueron reemplazados los antiguos baños de hospital de dementes de la Ciudad de México por un sistema moderno. Perdón. La siguiente, por favor. Más reciente tenemos al médico Manuel Esaeta Charán en el siglo XX. Gracias a sus tratamientos, muchas personas han recuperado la salud, incluida la suya propia. Desahuciado por los médicos, se encontró en el tratamiento hidroterapéutico la salud, convirtiéndose a ultranza de la vida natural, cuya experiencia en su obra escrita La medicina natural al alcance de todos. Hoy la hidroterapia está reconocida oficialmente como procedimiento terapéutico tan importante como cualquier otro y mucho más efectivo que muchos de los que actualmente se aplican. Sus postulados se imparten en casi todas las facultades del mundo, si bien no con toda la extensión y detalle. Ahora pasamos con la profesora Araceli. Patricia. Perdón, Patricia, perdón. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, yo voy a hacer la tesis. Les voy a compartir la tesis. Bueno, la propuesta de la institución en la tesis es esta. El doctor Sergio Ramón de la Ferriera, en su libro Los grandes mensajes, en el 5º mensaje, capítulo 3, Lógica pura, propone que hay 3 maneras en las que deberíamos de considerar todos los problemas. La primera es el plano material o físico, plano ideal o astral y plano espiritual o de naturaleza divina. En el plano material o físico tenemos el baño a temperatura ambiente, el cual estimula la fuerza vital del sistema simpático, logrando que el organismo desarrolle mayor actividad. Equilibra la temperatura interna del cuerpo y produce un relajamiento del sistema nervioso y aumenta al ritmo circulatorio. Tonifica los órganos internos y fortalece las defensas naturales. Brinda al cuerpo una agradable sensación de frescura y tranquilidad. La preparación previa, André Van Lisbeth, en su libro Mi sesión de yoga, hace la siguiente recomendación. 1, fricción en todo el cuerpo en seco, y 2, una ducha con temperatura fresca como sea posible. La técnica
del baño del maestro de la Ferrier recomendada es la siguiente. Antes de emprender la práctica de las asanas, es conveniente tomar una ducha de agua a temperatura ambiente, frotando todo el cuerpo fuertemente con una esponja y muy especialmente en los órganos genitales. Se busca estimular la circulación corporal antes del contacto con el agua. Por eso se realiza después de la gimnasia psicofísica. Cuando el cuerpo transpira, es conveniente limpiar todas las toxinas con un duchazo corto, brindándole una sensación agradable y de plenitud. Como el agua se encuentra a temperatura ambiente con diferencia a la temperatura de nuestro cuerpo, provoca una reacción del sistema nervioso con una vasoconstricción seguida inmediatamente de una vasodilatación que provoca una relajación del sistema nervioso. O sea, hay aumento del ritmo circulatorio que brinda una mayor oxigenación a todas nuestras células, tonificando así todo nuestro organismo. Las recomendaciones. La primera es no prolongar demasiado el baño. La segunda es mojar progresivamente el cuerpo y no de golpe, y menos al inicio de nuestra disciplina. Se empieza primeramente con el pie derecho y luego continuamos con el pie izquierdo y así paulativamente hasta llegar al cabello. La tercera es cerrar la boca para respirar solamente por la nariz, para que el aire que penetra en nuestros pulmones pues tenga un grado de temperatura menor. 4. Al finalizar el baño nos debemos de frotar con una toalla áspera para provocar una mayor afluencia de sangre en toda la periferia del organismo, o sea, en toda la piel. Bueno, eso es todo lo de la tesis y cedo la palabra al profesor Sergio Brijandes. Muchas gracias. ¿Me podrían compartir, por favor, la presentación? Siguiente. La siguiente, por favor. Gracias. Muy bien. Aquí estamos hablando entonces del aspecto de la antítesis o lo que viene siendo el plano ideal o astral. En el uso o el aprovechamiento del agua a temperatura ambiente, el principal efecto que tenemos es en el nivel físico que ya fue descrito anteriormente, pero también tiene un efecto en lo que equilibra el estado emocional. ¿Qué es lo que tiene esa capacidad del agua de afectarnos a ese nivel? Principalmente porque depura la carga energética negativa, aunque en mi caso yo veo que debería de describirse como no solo la carga energética negativa, sino la carga excesiva, porque a veces podemos estar muy cargados de energía positiva, entre comillas, y decir, estamos muy excitados, muy emocionados, y eso también genera un desequilibrio, al igual que estar deprimidos o estar con corajes o alguna cuestión emocional que podemos considerar negativa. Entonces, el agua tiene esa virtud de que aparte de tocar la parte física, también se maneja en la cuestión del cuerpo emocional. Nosotros tenemos varios cuerpos, como todos sabemos en la práctica de yoga, de lo físico hasta lo trascendente. Pero el maestro de la Ferrier hablaba de que el agua tenía la virtud de tocar todos esos cuerpos y establecer puentes, así como se había hablado anteriormente de las características de la química o de la estructura molecular del agua. Esa se refleja a distintos niveles y entonces establece como un puente entre uno y otro cuerpo que nos permite fluir y equilibrar de mejor manera las energías. Y la estructura molecular del agua, como se había hablado, se tiene una estructura muy particular, o sea, no hay otra sustancia, otra molécula en el planeta que tenga las características tan particulares del agua que las hacen que a la vez se adapte. Se decía, si se llega a cierta temperatura es ácida, si se llega a cierta temperatura es alcalina. Tiene esa característica de adaptabilidad que nosotros conocemos, o sea, a la hora de estarnos bañando se nos pide, perdón, a la hora de estar practicando yoga se nos pide que aprendamos a fluir. Y el ejemplo principal que es
comparten los maestros es precisamente aprender a fluir como el agua, que no se detiene con nada, no se atora nada, sino que siempre busca una salida. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional. El agua ayuda a que eso fluya de manera más conveniente o más fácil porque sirve de contacto entre los distintos cuerpos y en lo mental y en lo espiritual igualmente. La siguiente, por favor. Muy bien. El agua, aunque es muy beneficiosa y especialmente el agua a temperatura ambiente, hay contraindicaciones y retos que tienen específicamente. Vamos a hablar precisamente de los retos que tenemos en la cultura en la que estamos viviendo actualmente, en el mundo occidental. Hay muchas cuestiones de problemas cardiovasculares y de problemas de diabetes, problemas del corazón, todo eso por la alimentación que llevamos, por el ritmo de vida, por la tensión, el estrés. Entonces eso genera ciertos efectos mayores o menores dependiendo también de qué tipo de su estructura hereditaria, qué tipo de padecimientos tenemos más tendencia a sufrir dentro de cada experiencia personal específica. Entonces se recomienda que en el caso del agua a temperatura ambiente las personas estén conscientes de que si tienen padecimientos de los vasos sanguíneos en los cuales han perdido flexibilidad, se genera una reacción que ya se había mencionado antes, vasoconstrictora, que genera que se estresen tanto las venas, los vasos sanguíneos y que pueda generar alguna reacción negativa, un tipo de trombosis o un tipo inclusive en el caso de las varices se puede generar hasta un sangrado porque se estresa demasiado o se le busca que generen o que respondan de manera normal cuando no están en una situación adecuada. Entonces es importante que cualquier persona que inicie el baño de agua a temperatura ambiente que no lo haya hecho anteriormente tenga su conciencia de su estado de salud, especialmente si tiene algún padecimiento. Nosotros en el escrito que se hizo o el reporte que se presentó sobre el uso de baño de agua a temperatura ambiente en la clase, ahí detallamos una serie de situaciones o de enfermedades que pueden ser hereditarias o pueden ser desarrolladas, pero tiene que ser consciente la persona que va a practicar y en este caso el profesor que va a orientarlo, que diga que tiene ese problema y que haga con cuidado el uso del agua, que le va a ser beneficiosa a largo plazo, pero de entrada, de principio, tiene que ser con un cuidado, puede ser conservador si ustedes quieren, pero es importante que se le ilustre y se le enseñe al alumno o a la persona que va a practicar el uso del agua a temperatura ambiente, que debe de cuidar esas cosas, al igual que la insuficiencia cardiorrespiratoria. El agua a temperatura ambiente genera un esfuerzo mayor del corazón y si es una persona que ya tiene una afectación al corazón, entonces va a tener que hacerlo de manera tranquila, de manera pausada, para que pueda irse acostumbrando y no le genere estrés al corazón y en especial si ya tiene una afectación. Igual los pulmones, no todos tenemos una capacidad desarrollada pulmonar, entonces el mismo contacto con el agua a temperatura ambiente nos va a generar una respuesta en la cual hay un aumento en la búsqueda de capacidad pulmonar, pero si el mismo órgano no tiene esa capacidad, entonces las personas pueden sufrir hasta mareos o alguna cosa más grave si tienen otro tipo de condiciones. Y finalmente la diabetes mellitus, igual, se tiene que manejar con precaución, pero como está afectando a los órganos internos, especialmente también lo que son las extremidades, la circulación, entonces se le debe de instruir para que se haga de manera correcta y adecuada para que no tenga percances que pueden ser menores, pero también pueden llegar a ser graves. La siguiente, por favor. Ahora le paso la palabra a la profesora Araceli Lara con la síntesis. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la síntesis. ¿Se escucha? Plano de la naturaleza divina o razones superiores. El baño de agua a temperatura ambiente desarrolla el trabajo sobre la voluntad, creando
la potestad de dirigir el accionar propio. Con el paso del tiempo, el individuo desarrolla la templanza, logrando un equilibrio en su persona y, por ende, aspectos más sutiles de sí mismo. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar el proceso de baño de agua a temperatura ambiente para superar las barreras que he detectado, para aprovechar esta herramienta y obtener una medición concreta de los resultados? 1. Realización de un diagnóstico de la situación actual del practicante. 2. En base a las expectativas y posibilidades del agua a temperatura ambiente, como está dispuesto a realizar la disciplina del baño, programa de evolución en la disciplina. Los beneficios de bañarse con agua a temperatura ambiente son innumerables. Se mencionan 4 de los principales. 1. Incrementa la productividad. La actividad mental se agiliza. Te sentirás despierto y alerta en tus labores. Algunos expertos comparan los efectos energéticos con levantarnos en la mañana. 2. Aumentan los niveles de oxígeno. Al recibir el agua fría en el cuerpo, acelera la respiración para poder regular la temperatura corporal. Esto, a su vez, hace que tengamos más niveles de energía, por lo cual el cuerpo necesita más oxígeno. 3. Mejora el ánimo. El agua fría estimula la noradrenalina, una hormona que produce alivio y mejora el estado anímico de la persona, lo que reduce la ansiedad y la depresión. Se sentirá relajado y dormirá plácidamente en las noches. 4. Cuida el medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, con un baño de 10 a 15 minutos podemos llegar a utilizar 300 litros de agua. El hecho de bañarse con agua caliente muchas veces alarga el proceso, puesto que dejamos correr un buen chorro de agua hasta lograr la temperatura idónea. Por otra parte, el combustible que se utiliza para calentar el agua desprende gases que afectan la atmósfera. Esto se puede evitar con los baños con agua a temperatura ambiente. Ahorrará energía eléctrica, agua y tiempo. Lo ideal es bañarse en 5 minutos. Matesis. Experiencias y expectativas individuales. En relación al tema en cuestión, es interesante conocer en la tradición iniciática la disciplina de baño de agua natural a temperatura ambiente. Después de la gimnasia psicofísica, para prepararse para una relajación y luego la práctica de asanas. Pero también es satisfactorio después de un karma yoga, en el que se libera de las toxinas producidas por el trabajo y el esfuerzo. Así como antes del Bhakti Yoga, que requiere una limpieza tanto interna como externa y que es la preparación para el acto de la devoción. Si pensamos en que todas nuestras actividades son sagradas por el hecho de dedicarle tiempo necesario, a cada una requieren también de una limpieza física, mental, emocional y espiritual. Aún es mejor conocer la intención con la que hacemos este baño, ya que así en todo momento nos sentimos con bienestar. Ahora yo les voy a decir algo sobre mi propia experiencia. Yo tuve problemas respiratorios, se los digo brevemente. Tuve problemas respiratorios desde los 8 meses de nacida. Tuve que pasar por un proceso, tratamientos, y yo un día dije, como a los 7 años, tiene que haber otra forma. Yo no voy a estar siempre en tratamientos y con los médicos y en los hospitales.
llegó el momento en que se tenía que hacer algo. Me llegó la idea de una persona en la que me dijo, ¿sabes qué? Si tú te bañas con agua serenada de las 5 de la mañana, vas a estar mucho mejor de las vías respiratorias. Y lo hice, con mucho miedo, pero lo hice. Cuando ya ingresé a la Gran Fraternidad Universal, ya venía preparada para bañarme con el agua a temperatura ambiente. Y lo hice por una razón. Mis extremidades superiores e inferiores, manos y pies, siempre estaban fríos, muy fríos. Entonces, ¿qué pasó? Mi organismo tuvo respuesta favorable y se reguló la temperatura. Y entonces, pues es muy recomendable el baño a temperatura ambiente. Bueno, ahora le cedo la palabra a la profesora Cristian Salgado para hablar sobre su materia. Muchas gracias, Araceli. Brevemente les voy a comentar que a mí me ha ayudado a trabajar lo que es la fuerza de voluntad. Sí, la verdad es de que pienso que todo es mental. El hecho de sentir el agua fría, yo era muy friolenta, yo siempre buscaba el agua caliente, pero al entrar aquí, pues me impuse el baño con el agua fría. Esto me ayudó, me reforzó pues mi cuerpo, y el día de hoy pienso que sí, efectivamente es mental sentir frío cuando uno se está bañando con el agua como sale. Gracias. Le paso la batuta a la profesora Elizabeth Zaragoza. Gracias, Cristian. Bueno, pues en mi experiencia, también igual que la compañera Araceli Lara, yo tuve problemas respiratorios desde muy niña. Entonces, cuando entré a la Gran Fraternidad Universal y que nos empezamos a bañar con agua fría, me costó trabajo ese cambio de agua. Sí tuve detalles con eso, pero ya a través del tiempo, a través de los años, me di cuenta de que realmente la salud está pues tanto en la alimentación como en el baño a temperatura ambiente. Entonces para mí ha sido, ahora que estoy más grande, estoy más sana que cuando era niña. Gracias. Le cedo la palabra a la profesora Patti. Si puede abrir su micrófono, por favor. Perdón. Bueno, mi experiencia sin duda ha sido para mejorar mi vida en los 3 planos, tanto en el físico como en el mental, como en el espiritual. En el físico, en mi salud, y me siento muy energetizada con ese baño. En el mental, en el equilibrio de control mental, y también en el espiritual, desarrollando mi voluntad. Por eso recomiendo y además promuevo el baño a temperatura ambiente. Muchas gracias. Le cedo la palabra al profesor Sergio Brijandes. Muchas gracias. Bueno, mi experiencia personal con lo que es el baño de agua fría, yo no, afortunado o desafortunadamente, no soy friolento. Entonces, cuando me dijeron baño de agua fría, en realidad ni sufrí. Dije, bueno, no hay problema. Yo, o sea, en enero o en diciembre, acá donde vivo tiende a ser frío, de todos modos me baño igual que si en verano, ¿verdad? Lo que sí es de que yo tiendo a vibrar mucho por mis aspectos astrológicos con el agua. Entonces el agua es como mi medicina y la forma en la que me equilibro. Entonces sí siento ese estímulo tanto en tomar el agua como en bañarme con el agua a temperatura ambiente. Entonces sí se notan los beneficios tanto en lo emocional, en lo físico, como en lo mental en cuanto a la tranquilidad. Eso yo personalmente lo que viví y trato de transmitirlo a las personas con las que practico yoga. Si no hay algún comentario más en el punto de la matesis, pasaríamos entonces a las conclusiones. La siguiente, por favor. Sí, antes de pasar a las conclusiones, les recordamos, vamos a utilizar la misma técnica de ayer, que si tienen dudas, las anoten en el chat, por favor, porque no podemos ver a todos en la pantalla. Entonces, al final responderán las preguntas hasta donde se pueda. Ahora sí, Sergio, gracias.
Muy bien, gracias. Entonces, la siguiente, por favor. Muy bien, conclusiones. Esto aquí enfocamos de todas las tradiciones que estábamos viendo, el agua en la espiritualidad, o sea, cuál es la simbología que se le da, o es un agregado complementario, ¿verdad? Que lo incluimos aquí en las conclusiones. En las culturas orientales, por ejemplo, nosotros que practicamos yoga, se habla del uso del agua a temperatura ambiente como una limpieza y medicina para el cuerpo físico, y eso ha pasado en tradiciones de la medicina china, de la ayurveda y otro tipo de terapias, pero también existe un componente de purificación psíquica, refiriéndose al estado emocional y mental de la persona. Tanto el uso y la aplicación como la práctica constante del agua a temperatura ambiente o en ríos o en fuentes, como pueda ser de manera natural, beneficia a la persona precisamente para que pueda establecer un equilibrio de manera natural y no tenga que recurrir a medicinas o a medicamentos, ¿verdad? Y nosotros en las culturas mesoamericanas, utilizando específicamente el ejemplo de México, tenemos también esa tradición. Las culturas mesoamericanas basaban mucho de su mística en lo que venía siendo los beneficios que aportaba el agua a la cultura. Así los dioses como Tlaloc estaban muy relacionados con el agua, la consorte de Tlaloc y otros tipos de deidades de alguna manera estaban relacionados porque relacionaban el agua como un elemento beneficioso del cual surgía todo el alrededor y se mantenía el lugar donde ellos desarrollaban su cultura, al grado de que le daban características de estimular la fertilidad, porque todo surgía del agua, obviamente en combinación con la tierra, pero en México, por ejemplo, que se hacía la práctica de las chinampas, ahí básicamente estamos hablando de un tipo o estilo de hidroponía, donde directamente del agua se crecía los plantíos se hacían, obviamente con un poco de tierra, se hacían los plantíos, entonces le daban mucha importancia y mucha relevancia a los rituales relacionados con el agua, tanto para estar bien como para corregir algún problema percibido que tenía la cultura con la deidad en ese momento, ¿verdad? Pero se le daba ese concepto aquí también en Mesoamérica, en especial hablamos nosotros de México, ¿verdad? Entonces le daban un valor sagrado al agua, que la veían como el principio de armonía con el orden de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el agua fluye por todos lados. Así como hablaban la profesora Cristian sobre el ciclo del agua, así hay que comprender, ella misma hacía mención, es lo mismo que pasa en el cuerpo humano y a veces no nos damos cuenta de eso. Es conveniente ver lo que el agua hace en la naturaleza, porque es lo mismo que va a hacer nosotros en nuestra micronaturaleza, si ustedes quieren. Nosotros tenemos nuestro propio bioma en el cual estamos viviendo esos procesos y el agua lo que hace, la misma función que hace en naturaleza, sirve y fluye y sirve de puente entre los distintos aspectos y distintas etapas que hay de contacto o de generación de procesos dentro del cuerpo humano. Ahora, el concepto de agua viva, que era algo que queríamos remarcar, el agua viva es el agua que ha pasado por un proceso, ese proceso del agua, en el cual, además de transmitir y de limpiar, lleva un flujo, lleva una energía, capta minerales, se impregna de la energía solar, de la energía telúrica, o sea, tiene toda una serie de beneficios que se han hecho muchos estudios científicos al respecto, pero que nosotros diferenciamos perfectamente, quienes tengan la oportunidad, cuando bebemos un agua que viene embotellada o un agua filtrada, con un agua que sale de la fuente precisamente de un río, que uno la bebe, se siente todo ese esfuerzo, toda esa energía captada por parte del agua en el proceso que está haciendo la naturaleza. Entonces nosotros también le damos un proceso y captamos toda esa energía. Por eso es mejor siempre el uso en donde se pueda del agua, en el estado ideal, agua viva que se llama, o que ha vivido un proceso, porque tiene un proceso curativo, purificador y regenerador de vida y de la eternidad. Es un proceso natural que está viviendo, en donde se nos dan terapias, ya sea con aguas termales o con aguas a temperatura ambiente, baños de río. Se utiliza precisamente esa virtud que tiene la Tierra de captar toda esa energía. Siguiente, por favor. Muy bien. Continuando con el baño en la espiritualidad, los baños siempre han formado parte de un ritual.
Entonces, cuando se va a hacer una actividad o se va a hacer un evento de meditación religioso o de integración, siempre uno de los primeros pasos que se hace es el baño. ¿Por qué? Porque el baño, como parte del ritual, aprovecha las energías tanto físicas como psíquicas como espirituales que capta el agua para que ayude a desarrollarse el ritual. Nosotros que practicamos el yoga, necesitamos el agua, la purificación que nos da el agua como parte de un proceso. O sea, cuando hablamos de la Ashtanga Yoga es el yama ni yama, antes de llegar a la práctica de las asanas. Entonces, ese yama ni yama, la función que tiene, y el agua ayuda a eso, a que haya una purificación. Entonces, hace del baño una disciplina necesaria para quien quiera realmente practicar yoga por todos los beneficios que aporta y por toda la limpieza. Entonces, el baño de agua fría antes de las asanas es un medio para manejar las energías corporales, purificación psíquica y pranificación. El solo hecho de tener en el agua, quien haya vivido esa experiencia las primeras veces, siente cómo aumenta su ritmo respiratorio y el bombeo de la sangre, está haciendo que captemos más oxígeno y prana que está alrededor de la naturaleza y que lo captamos junto con el aire, junto con el oxígeno, y eso se va directamente a la sangre y estimula todo el cuerpo. Entonces es un proceso redondo en el cual el agua está estimulando, sirve como medio para estimular que se dé, o como catalizador más bien para que se dé ese proceso. El agua también desde el punto de vista espiritual es un acto de purificación. En la terapéutica intervienen factores psicológicos o espirituales, como la fe y la devoción. Entonces hay que creer un poquito en algo a veces, porque, y ya lo había mencionado las profesoras, yo no estaba muy segura, pero como me dijeron, tuve fe y lo hice. El agua a temperatura ambiente precisamente implica un baño de purificación en la cual nos está dando esa posibilidad de hacer ese contacto con aspectos más superiores de espiritualidad y donde nos forjamos la disciplina. La disciplina no solo es física, se convierte en algo mental, emocional, espiritual. Los baños entonces se convierten en baños curativos donde hay afectaciones específicas, las cuales nos ayudan a trabajar a través del baño o de las distintas terapias donde se incluya. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, hablando ya en conclusión, baño de agua a temperatura ambiente tiene una influencia benéfica en el organismo en general. Favorece el mejoramiento del sistema cardiocirculatorio o que se mejore su funcionalidad, que se equilibre y controle la presión arterial, que se mejore y se estimule el metabolismo, porque a veces tenemos un metabolismo muy acelerado que nos genera ciertos problemas, un metabolismo muy lento, que es lo que en general sucede en la sociedad actual, donde hay poco ejercicio y poca práctica de disciplinas. Entonces nuestro metabolismo se alenta, lo cual favorece a que crezcamos y aumentemos de peso y tengamos más dependencia en otras cuestiones que no nos permite desarrollarnos íntegramente como seres humanos. El agua favorece una interdependencia en el estado psíquico y físico. Cuando nos acostumbramos al baño de agua a temperatura ambiente, empezamos a sentir ese contacto que normalmente debíamos de sentirlo, pero sin la práctica de disciplina, si en este caso específicamente el agua a temperatura ambiente, que sirve como puente, como facilitador, nos ayuda a establecer ese contacto entre lo físico y lo psíquico para nuestra funcionalidad, una mejor funcionalidad. Y finalmente aumenta nuestra capacidad defensiva corporal. La piel, que le dicen el tercer riñón, el tercer pulmón, no me falta que dijeran el tercer corazón también, tiene la capacidad, cierta capacidad de defendernos de objetos extraños que no penetren y desequilibren la funcionalidad interna del cuerpo. Pero cuando no practicamos ningún tipo de disciplina o nos cubrimos todo el tiempo o nos bañamos con agua caliente, disminuye porque los hace débil, tiende a abrir los poros y dejar que entre todo. Si nos bañamos con agua a temperatura ambiente, se da ese proceso de vasoconstricción en el cual el calor interno sale, sudamos y luego se cierran los poros, lo cual hace más fuerte a la piel y que cumpla mejor con su función. La siguiente, por favor. Entonces, el baño de agua a temperatura ambiente, como una práctica diaria y habitual,
Es una disciplina complementaria y de apoyo dentro de la práctica del yoga, y queremos dejarlo con eso bien marcado. Es una disciplina complementaria. No es igual la práctica de yoga sin el baño a temperatura ambiente. Le ayuda a mejorar la calidad de la experiencia. Estimula y regula la circulación, la presión arterial, el pulso, la respiración, el calor y todas las funciones orgánicas. Y elimina los dolores articulares. Es algo que por el sedentarismo tienden a acumularse sustancias en las articulaciones y nos hace rígidos y que dejemos de movernos. Entonces el agua a temperatura ambiente, por el estímulo que hace de la circulación y el efecto que tiene sobre la piel, hace que saquemos esas toxinas y nos hagamos más flexibles. Todos los que estamos aquí tenemos la experiencia del agua a temperatura ambiente y sabemos cómo nos sentimos antes y después, y con el tiempo cómo vamos aprovechando y se vuelve en nosotros una disciplina, y esa disciplina se convierte en un ritual que nos beneficia. Siguiente, por favor. Le paso la palabra a la profesora Elizabeth. Gracias. Pues este es el trabajo de la mesa de trabajo de agua a temperatura ambiente. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Rosy. Sí, por supuesto que sí. Muy buenos días a todos. Ahorita se me movió todo, pero tenemos varias preguntas. Ojalá nos dé tiempo de contestarlas todas. Está la de Irma Valencia, no veo de dónde es. Dice, buenas tardes. Se ha hablado de los beneficios del baño con agua fría. En lo personal, me es más agradable el agua helada. Pero cuando se habla de bañarse con agua a temperatura ambiente, hay lugares del país que tienen climas calientes donde por ende el agua sale caliente. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Es benéfico también? Adelante, Elizabeth. ¿Quién desea contestar? Pues no sé, alguno de los de la mesa de trabajo, si gusta contestar, por favor. Si me permiten sobre eso se platicó en la mesa precisamente si hablábamos de agua a temperatura natural, si se hablaba de agua fría o a temperatura ambiente, o sea, cuál era el término adecuado. Es cierto que sale el agua a veces de una manera templada. Yo me baño aquí y ya me acostumbré al agua aquí, voy al sur y sale más tibia el agua y digo, pues esto no es agua fría para mí. Pero en realidad lo ideal es que estemos hablando de una temperatura, como lo explicaban sobre el pH del agua. Es mejor que esté a lo más cercana a fría o helada que se pueda, porque eso la hace más alcalina. Entonces, aunque salga el término, engloba el hablar de que la temperatura vaya a ser lo más baja posible, pero sin decir helada, porque a veces cuando hablan helada, es que le tengo que echar hielitos, o sea, es como que tenemos que explicar que se trata de que sea fresca el agua, la tubería sale, pues va a salir como salga, pero en realidad lo ideal es de que sea fresca. Ese es el concepto que todos entendemos perfectamente. O sea, a veces no hay que dejarnos llevar por las etiquetas. Hay que explicarle a los practicantes que debe ser lo más fresca posible, precisamente por la cuestión del pH. Creo que eso explica perfectamente la razón por la cual debe ser lo más fresca o lo más fría posible. Gracias. Gracias. También está Isa Campos, que es profesora de la célula de Orizaba en Veracruz. Dice, ahora con la pandemia se ha evitado la parte del baño. Generalmente se le pide al alumno que llegue bañado, pero aquellos que no lo hacen, es recomendable que lo haga en cuanto termine la clase, ya que algunas veces se da por Zoom la clase y pueden hacerlo casi inmediato. ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Sí, si me permiten a mí. Bueno, aclarar de la pregunta anterior, el pH a temperatura de 0 grados es un pH ácido y a temperatura de 100 grados es un pH alcalino. Entonces, nada más esa aclaración, que lo ideal es una temperatura entre 20 y 25 grados, que es un pH neutro, o sea, templada al ambiente, sería más o menos esta temperatura, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y sobre lo que mencionaban,
pues las personas ahorita sería conveniente recomendarles que vengan bañadas para la clase de yoga, no que se bañen después, ¿sí? Bueno, que se bañen después, pero lo ideal es que antes de entrar a la clase de yoga, que ya vengan bañadas desde su casa, si es que no se quieren bañar en los institutos, aprovechando las situaciones pues, del día a día, pero sería lo más adecuado. Sí, otra pregunta es de Hernán Rodríguez, me parece que es de Colima. Dice, ¿qué pasa con el agua termal? ¿Cada cuánto se debe de hacer? ¿Alguien quiere contestar? Perdón, el agua termal pues tiene varias propiedades porque es un agua, se supone que no vamos a calentar el agua en el boiler, sino que es un agua que viene de pues corriente natural, entonces sería como una terapia, es muy diferente al baño diario, entonces se trataría como una terapia, algo distinto. Y pues se puede hacer si la persona lo requiere, claro que sí, y tiene otras, tiene otras cosas diferentes, beneficios diferentes para el cuerpo humano que el agua el agua a temperatura ambiente. Sí, gracias. También está la pregunta de Margarita Aurora Centeno, de Cuernavaca. Dice, ¿una persona que ha pasado por COVID puede bañarse con agua a temperatura ambiente? ¿Alguien quiere contestar? Necesita verlo con su médico, ¿sí? O sea, porque nosotros no somos doctores, somos instructores de yoga. Entonces, ahí en este caso, la persona necesita el doctor, su médico que le está tratando de COVID, darla de alta. Y el médico, entonces ya una vez que la da de alta, la persona necesita empezar a recuperarse y empezar, obviamente si la temporada es una temporada como ahorita, que es época de calor, pues es un buen momento para retomar su disciplina, su actividad con el baño a temperatura ambiente. Si estamos en una época como diciembre, pues lo adecuado sería a lo mejor que la persona se vea cómo se siente o esperarse a que haya un clima más favorable. Bueno, todavía hay como 3 o 4 preguntas, aparte de muchas felicitaciones y agradecimientos por la plática. Ustedes me dicen si podemos dar más tiempo porque ya son la 1 de la tarde. Tal vez sea muy interesante porque dice, bueno, todos son interesantes, pero a todos nos compete. Dice, buenas tardes, apreciados hermanos. En mi experiencia, es de Pedro González. Dice, en mi experiencia como instructor de yoga, he tenido practicantes que padecen de enfermedades respiratorias y les da miedo bañarse con agua fría. Yo les recomiendo que como lo consideren mejor para ellos. Otros padecen de problemas artríticos y muestran renuencia a bañarse con agua fría. La pregunta si han tenido este tipo de experiencias y su respuesta a sus miembros. Podría tomar la palabra yo en cuanto a eso. Miren, esa opción, inclusive en algunos libros la recomiendan, lo que le llaman el baño del gato. Una toalla mojada, frotarse todo el cuerpo. Entonces, una persona que tenga miedo, es una forma de iniciar, no es lo ideal, pero es una forma de irlos introduciendo. El agua fría, moja la toalla, empieza desde el pie derecho y va subiendo, luego otro pie, y va subiendo hasta la cabeza finalmente. Se va a ir cubriendo cada parte, entonces así no siente tanto la reacción del agua fría, de manera global, que le dé miedo, pero le permite irse acostumbrando al agua. Entonces le llaman el baño del gato con una toalla mojada, idealmente que sea que no tenga suavitel, pues que no tenga suavizador de tela, que sea una toalla que la laven, que sea rústica, para que sienta un poquito la lija, para que sirva como exfoliación también. Y nomás aclarando también, porque me quedó pendiente sobre el agua, aguas termales, se usa como terapia, sí es cierto, pero si notan, hay gente que inclusive no usa regaderas, puro baño turco, ese es su baño.
hay una particularidad. Después del agua a temperatura ambiente, pero después del agua termal, se pasan a agua a temperatura ambiente o agua fría, que te dan un duchazo para cerrar los poros. Entonces, esa es la reacción precisamente del agua. No sé si esto contesta la pregunta. Gracias. Bueno, no sé si se vale que, bueno, hay dos preguntas que se podrían conjuntar en una sola y terminar con esos. Una es de Adriana Rangel, que dice que qué beneficios se obtienen del agua que se calienta con los rayos del sol. Es caliente, pero por la energía del sol. Y Jennifer Sosa, de Cuernavaca, dice que según el folleto de gimnasia psicofísica, dice, el baño después de la gimnasia, sea caliente o frío, no es recomendable. Dice, perdón, aconsejable, pues altera e interrumpe los efectos benéficos provocados por el organismo por los ejercicios. No sé ¿Alguien quiere contestar? Bueno, el agua calentada con los rayos del sol sería benéfico dependiendo de nuestro cuerpo. Cada persona tiene que sentirse, ¿sí? A veces requerimos calor porque estamos muy fríos y a veces requerimos frío porque nuestro cuerpo está muy caliente. Entonces, cada persona tiene que sentirse, ¿sí? Lo ideal es refrescarnos porque por sí mismo nuestro cuerpo tiene una temperatura de 37 grados, más o menos, ¿verdad? Entonces, lo adecuado es que si yo me siento muy fría, a lo mejor sí requiero esa agua calentada con el sol, que sería muy benéfica, que el agua calentada con el sol se siente distinto que calentada con el boiler, tiene otra estructura molecular y otra vibración. Entonces, pero yo tengo que escucharme. Muchas veces, diario esa agua del sol, también no es adecuado. Pues esas serían todas. Bueno, no ¿Puedo sé si hacer una pregunta nomás? Ahorita que dijo que el manual de la pregunta anterior, el manual que dice que después de la gimnasia no baño, yo en realidad nunca he visto un manual que diga eso aquí internamente. No sé si esté confundida la pregunta. Se supone que después de la gimnasia tomamos el baño. Entonces ahí me quedó la duda. A ver, no sé si puedo comentar algo ahí para contestar un poquito, pero precisamente lo que yo había explicado es que después de la gimnasia psicofísica, y lo dice el manual, es conveniente darse un duchazo corto, ya que tenemos que quitar las toxinas que estamos estimulando, que estamos liberando. Y ahí y ahí precisamente es cuando se da esta reacción del sistema nervioso con la vasoconstricción y la vasodilatación. Pero sí es importante, y aquí lo dice la técnica del baño del maestro de la Ferrier. No sé si... Ay. Bueno, vamos a terminar. Nada más para mencionar, la hermana es Jennifer, me parece. Sí. Sí, ahorita estaba revisando otro manual y no. Es recomendable el baño después, pero bueno, como precisó Sergio, frío es con hielo y caliente es con fuego. Entonces, en realidad no estamos usando medios artificiales para cambiarle el estado, sino es como lo encontramos. Entonces, sí, no recuerdo yo tampoco en ningún manual que diga que no el baño sea antes o después de la práctica, ¿no? En Con todo sí. caso, nada más que no sea muy prolongado el baño para enfriar el cuerpo demasiado, sino rápido. Es todo. Pero sí, después de la gimnasia. Sí, hermana Jennifer escribió que puede colocar en la cámara del folleto. Sí, por favor. Y mientras damos por terminado el trabajo, Mireya, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues a todos los profesores de yoga que han estado haciendo este trabajo de investigación y nos han planteado pues todo lo que conlleva los beneficios y toda la filosofía, historia de lo que es el baño a temperatura ambiente. Entonces, pues les damos nuestro agradecimiento y pues con esto damos por concluido los trabajos en este día de esta
temática del baño de agua a temperatura ambiente o ducha también, así como se puede nombrar en algunas otras localidades. Bien, pues entonces así damos paso a la nueva presentación, Mireya, la nueva exposición. ¿Sí? sí, podemos dar 3 minutos, por favor, si necesitan moverse para que no se vayan a quedar Ok. pegados en su asiento. Empezamos a la 1:10, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, en 3 minutos más. Hermana Jennifer, si puede proyectar la imagen, le agradecería nada más. Ya está, todos pueden compartir. No la veo. ¿Cómo la vemos, Alex? No, es decir, ya puede compartir la hermana Jennifer la pantalla. Ah, ok. Es que lo está mostrando. Lo tienen físico, lo que sí nada más se ven puras letras y sería bueno ver la portada, o sea, qué tipo de... Porque yo lo veo como un librito, una cosa, es un folleto. Ah, hermana, ese libro es de la Fundación de la Ferrier. Sí, el que nosotros utilizamos se llama Una clase de yoga y el que teníamos era hecho por Línea Solar en su momento. Después el último que tuvimos fue el de la Solar Editores. Pero ese que está mostrando es el manual que sacó la Fundación de la Ferrier, los hermanos que están en Venezuela. Muy respetable su trabajo y colabora al bienestar de la humanidad. Gracias.